Bien, ¿y tú, Claudia? ¿Cómo estás tú y cómo están ustedes en sus casas? Vamos a comenzar inmediatamente este viaje por la actualidad internacional en Ecuador, en donde el presidente Guillermo Lasso decretó estado de excepción carcelaria por grave conmoción interna después del motín más grave en su historia, que causó la muerte de 116 internos y más de 80 heridos hasta ahora por situaciones tan graves, ¿no?, como heridas de bala e incluso decapitaciones. Esta medida se va a extender por 60 días en todos los recintos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, también el SNAI, como se le llama. Y el objetivo es retomar el control de la cárcel del Litoral, que es esta cárcel en Guayaquil en donde ocurre este motín ayer, para evitar que hechos como este se repitan. Ahora, es bien difícil evitar que estos hechos se repitan si es que los presos siguen teniendo el poder de fuego que tienen, Claudia. Y han sido muchos años, además, donde ellos son literalmente los dueños de la cárcel, ¿no? Así es. O sea, este servicio nacional no es un sistema carcelario como lo conocemos nosotros, sino que está más bien orientado a la reinserción y la rehabilitación de los internos. Y de hecho, no tiene guardias armados, como sería nuestra gendarmería, que dentro de su estatuto y organización tiene una central de inteligencia, tiene una policía que resguarda comúnmente las cárceles, como son el gendarme común y corriente, si tú quieres, pero además tiene una organización antimotines, también tiene un escuadrón antimotines. Bueno, eso no ocurre. De hecho, el guardia allá se llama guía. Son personas súper poco preparadas. Esa ha sido una eterna crítica al sistema que hacen todos los organismos especializados. De hecho, una vez que ingresan a trabajar, solamente los dotan con una armadura, un pequeño garrote, ponte tú, y una linterna. O sea, con eso es muy difícil poder contrastar este poder de fuego verdadero que tienen no pueden hacer nada. Las bandas al interior y que están financiados por el narcotráfico. En el caso puntual del motín que ocurre ayer, se especula, ¿no?, que quienes estaban detrás son, por una parte, el cartel de Sinaloa y, por otro lado, el cartel de Jalisco Nueva Generación, ambos mexicanos, dos de los carteles más peligrosos del mundo en este momento. Ahora, también uno se pregunta de qué sirve este estado de excepción, que lo que implica, entre otras cosas, es que el presidente establece por orden ejecutiva, ¿no?, un perímetro de seguridad de unas 2 millas alrededor de la cárcel, en las que está custodiada por el ejército y por la policía armada. Además de eso, se pone en ejecución un plan que ya había anunciado en julio pasado, cuando se produjo otro motín en el que hubo decenas de muertos otra vez, que es un plan de 75 millones de dólares destinado a ampliar los módulos para evitar el hacinamiento y además dotar al servicio de penitenciarías de modelos de vigilancia modernos y bien tecnológicos. Ahora, a lo que iba con esto es ¿de qué sirve cuando los carteles pueden ingresar rifles y granadas al interior de las cárceles? O sea, uno entiende, no sé si se entiende siquiera, pero es quizás comprensible o fácil poder pasar un celular, droga incluso a la cárcel, porque son cosas pequeñas, pero un rifle, una ametralladora semiautomática o una granada, para que pase los controles es porque probablemente es con la autorización y la venia, ¿no?, de esta guardia que no tiene armas y que no tiene ninguna posibilidad de defender su vida ante estos enfrentamientos armados de bandas rivales. Sí, dentro, bueno, de las paredes, obviamente, de la cárcel, ellos pueden hacer absolutamente lo que quieren, recibir a quien quiera, hay gente que se puede quedar y pasar la noche con ellos. Entonces hay control cero y obviamente que siguen potenciándose estas bandas incluso, y bueno, la violencia absolutamente desatada es una situación que todavía no sigue fuera de control, y tomando en cuenta ya la tradición que hay en esta cárcel, está difícil el tema y complejo tomando en cuenta el número de muertes hasta ahora. Súper difícil, es el motín más grave en la historia, y como tú bien decías, esta cárcel es literalmente la ley del más fuerte. Están gobernados distintas alas del penal por distintas bandas rivales, cada uno sabe hasta dónde puede pasar, y cuando tú transitas por los pasillos de esta cárcel del Litoral, que tiene 2 pisos y forma como una especie de L, ¿no?, tú no ves guardias en esos pasillos, ves que los presos transitan con absoluta libertad durante las horas en las que pueden estar liberados, desde
cada negocio o para poder visitar incluso a un amigo. Es una cuestión que da la sensación de no ser una cárcel, de hecho, al interior, salvo por el perímetro de seguridad, ¿no? Claro. Y los guardias no transitan por dentro. De hecho, ayer cuando se produce el motín, es bien impresionante el anuncio que hace el gobernador del Guayas, de donde está Guayaquil, la provincia en la que está Guayaquil, diciendo que lo primero que hacen es sacar a los guardias, a los guías y al personal administrativo, cuando lo que uno esperaría es lo contrario, ¿no? Que precisamente los que están a cargo del penal puedan retomar el control y no la policía y el ejército desde afuera. Así que más que una inversión en tecnología de punta y de ampliar los pabellones, que por supuesto que el hacinamiento es un tema, son 35 cárceles para 79.000 reos, con un hacinamiento de casi el 30% y más. También hay un tema de derechos humanos. Sí, hay un tema de sobre todo si están estos literalmente carteles y estos grupos donde existe la ley del más fuerte, hay situaciones que para los otros reos, no todos permanecen de estas mismas bandas, súper difícil también vivir ahí. Muy difícil. Sin ningún control. Bueno, de hecho la señal es muy potente, ¿no? Cuando entra la policía ayer para intentar controlar este motín, dentro de las cosas más espantosas que encuentran son personas decapitadas. Y eso es una clara señal del narcotráfico, es un modus operandi muy típico, ¿no?, de los carteles mexicanos. Y eso es una señal también para la banda rival. Ahí también uno se pregunta, ¿no?, ¿cómo hacen ingreso a estos penales de un arma cortante que tenga ese poder? Entonces, lo que hace falta, según los expertos, más allá, ¿no?, de ampliar las cárceles y dotarlas de sistema de vigilancia, es una reforma profunda que permita controlar y quitar, a su vez, el poder de las bandas internacionales que gobiernan este penal que hace años es uno de los más peligrosos de América Latina y del mundo, incluso me atrevería a decir, Claudia. Bueno, vamos a ir ahora hasta Francia, porque el expresidente francés, Nicolas Sarkozy, fue